bajo el dosel del bosque del sudeste asiático continental, oculta bajo siglos de tierra acumulada, raíces entrelazadas y un silencio deliberado, yacía una ciudad que alguna vez albergó más personas que Londres medieval, París y Constantinopla juntas. No fue destruida por una catástrofe. No fue tragada por una inundación repentina ni sepultada por una erupción volcánica. Fue abandonada, metódicamente, en silencio, de una manera que garantizó que la selva terminaría devorando cada rastro de lo que allí se había construido. La civilización se llamaba Yemer. La ciudad era Angkor, y la verdadera dimensión de lo que existió allí permaneció desconocida para el mundo moderno hasta que la tecnología de exploración aérea y el radar de penetración de suelo comenzaron, a principios de los 2000, a revelar las dimensiones reales de lo que dormía bajo los árboles. Durante siglos, los templos habían sido visibles. El propio Angkor Wat, el monumento religioso más grande jamás construido por manos humanas, nunca desapareció del todo del paisaje. Las comunidades camboyanas locales lo conocían. Los mercaderes chinos que lo visitaron en el siglo XIII escribieron sobre él. Un misionero portugués llamado Antonio da Madalena lo describió en 1586, y cuando el naturalista francés Henri Mouhot publicó sus relatos sobre las ruinas en 1860, el público europeo respondió con el asombro que se reserva para las cosas que parecen imposibles. Pero lo que Mouhot vio, y lo que los arqueólogos de la era colonial que lo siguieron mapearon y catalogaron, era apenas el núcleo ceremonial. Los templos, los embalses, las calzadas. Lo que nadie comprendió del todo era que esos monumentos de piedra estaban rodeados por algo mucho más grande y complejo. Un paisaje urbano en pleno funcionamiento, densamente poblado, con una ingeniería de precisión que se extendía por un área comparable a la de Los Ángeles de hoy. El Imperio Jemer en su apogeo, aproximadamente entre los siglos IX y XV de la Era Común, fue la potencia política dominante del sudeste asiático continental. Controlaba vastos territorios en lo que hoy es Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. En el centro de ese imperio se encontraba Angkor, que sirvió como capital real durante la mayor parte de ese período. La ciudad que creció alrededor y entre sus templos no era una zona ceremonial, sino una metrópolis en plena actividad. Hogar, según algunos cálculos académicos, de entre 700.000 y 1 millón de personas durante su pico en los siglos XII y XIII. Esas cifras siguen siendo debatidas entre historiadores y arqueólogos, pero la evidencia de una población permanente masiva no deja de crecer con cada nuevo relevamiento. Lo que hizo posible que Angkor funcionara a esa escala fue el agua. Las tierras alrededor de la ciudad se asientan sobre una llanura aluvial plana que recibe lluvias monzónicas intensas durante aproximadamente la mitad del año y casi nada durante la otra mitad. Para sostener una agricultura capaz de alimentar a cientos de miles de personas, los ingenieros jemeres construyeron uno de los sistemas hidráulicos más sofisticados del mundo preindustrial. Levantaron enormes embalses rectangulares llamados barais, algunos de varios kilómetros en cada dirección. Excavaron canales que conectaban esos embalses con una red de acequias de riego que se extendían por el hinterland agrícola. Construyeron diques con puertas y mecanismos de desborde que gestionaban la inundación estacional del Tonle Sap, el gran lago al sur cuyas aguas invierten su dirección 2 veces por año, fluyendo hacia el Mekong y desde él según la temporada. Esta gestión hidrológica permitía a los agricultores jemeres obtener varias cosechas de arroz al año en tierras que de otra manera habrían sostenido apenas una. Los templos no eran ajenos a ese sistema. Eran parte de él. Los fosos que rodean Angkor Wat, por ejemplo, no eran puramente decorativos ni simbólicos. Funcionaban como componentes de la infraestructura de gestión hídrica, controlando el drenaje y almacenando agua durante los meses secos. Todo el paisaje sagrado de Angkor, sus templos montaña que representaban el cosmos hindú, sus embalses que simbolizaban el océano primordial, sus calzadas que cruzaban del mundo profano al divino, era también, al mismo tiempo, una ciudad de ingeniería precisa construida para sostener la vida humana en enorme densidad.
Lo que la École Française de Extrême Orient francesa pasó la mayor parte del siglo XX documentando fue esa capa ceremonial y arquitectónica. Sus relevamientos mapearon los templos, midieron la mampostería y produjeron una obra académica fundamental que sigue siendo esencial hoy. Pero el tejido urbano que rodeaba a esos monumentos, las casas de madera, los mercados, los sitios religiosos menores, los caminos, no dejó casi ningún rastro visible sobre el suelo. La madera se pudre con la humedad tropical. El techo de paja desaparece en años. Hasta las estructuras de ladrillo, si no se mantienen, terminan desmoronándose y hundiéndose bajo la tierra. El supuesto, nunca del todo explícito, pero implícito en la manera en que el sitio era estudiado y descrito, era que Angkor era esencialmente una ciudad de templos rodeada de asentamientos relativamente escasos. Un recinto sagrado, grandioso pero acotado. Ese supuesto se derrumbó en 2007, cuando un equipo internacional de investigadores que utilizaba tecnología de escaneo láser aéreo, conocida como LIDAR, siglas en inglés de detección y medición por luz, realizó el primer relevamiento aéreo sistemático de la región de Angkor. El LIDAR funciona disparando millones de pulsos láser desde una aeronave y midiendo el tiempo preciso que tarda cada pulso en rebotar desde la superficie de abajo. Una vez procesados, esos datos producen mapas tridimensionales extraordinariamente detallados del terreno, atravesando el ruido visual de la vegetación para revelar la forma real del suelo debajo. Lo que reveló el relevamiento de 2007 fue impactante. Y cuando se completó una campaña LIDAR mucho más extensa en 2015 y 2016, cubriendo más de 2.000 kilómetros cuadrados, la verdadera escala de lo que permanecía oculto se volvió innegable. Bajo el bosque aparecían las sombras geométricas de miles de estructuras. Montículos rectangulares que correspondían a las plataformas elevadas de viviendas. Patrones en cuadrícula de terraplenes bajos que marcaban los límites de barrios, arrozales y caminos. Una trama urbana completa, extendiéndose mucho más allá de los límites que nadie había imaginado, conectando Angkor con ciudades satélites y zonas agrícolas en un paisaje construido continuo. El relevamiento de 2015, liderado por el arqueólogo Damian Evans y publicado en el Journal of Archaeological Science, identificó una organización urbana desconocida hasta entonces que se extendía por un área mayor que cualquier ciudad preindustrial documentada anteriormente. Los investigadores concluyeron que el complejo urbano mayor de Angkor probablemente cubría al menos 1.000 kilómetros cuadrados de paisaje habitado y gestionado. Para situar esa cifra en algo familiar, toda la isla de Manhattan cubre unos 87 kilómetros cuadrados. El París medieval, en el pico de su población, cubría quizás unas pocas docenas. El complejo de Angkor no era una ciudad en el sentido convencional, era algo más cercano a lo que los urbanistas de hoy llamarían una metrópolis dispersa de baja densidad. Un vasto paisaje gestionado en el que centros religiosos, zonas residenciales, tierras agrícolas e infraestructura hidráulica se entretejían a lo largo de un territorio que no tiene parangón en el mundo antiguo. Lo que los habitantes de esa ciudad vivían en su cotidiano solo puede reconstruirse parcialmente. Las inscripciones en piedra, y son miles, distribuidas por templos de todo el territorio Jemer, registran las actividades de los reyes, las donaciones de los patrocinadores adinerados y la organización administrativa de las fincas templarias. Listan cantidades de trabajadores, volúmenes de alimentos, categorías de especialistas rituales. Una inscripción en el templo de Ta Prohm, construido por el rey Jayavarman VII a fines del siglo XII, registra que el complejo era sostenido por más de 12.500 aldeas, con una fuerza de trabajo de casi 80.000 personas asignadas a su mantenimiento y operación. Si esos números son del todo precisos, es materia de debate académico, pero transmiten la escala de organización institucional que caracterizó al imperio en su pico. Pero detrás de esos números institucionales estaba la textura de la existencia ordinaria. Las familias cocinaban y dormían en casas de madera elevadas sobre plataformas de tierra por encima de las inundaciones estacionales. Las mismas plataformas cuyos tenues contornos aparecen hoy en los escaneos LIDAR como montículos rectangulares apenas distinguibles del suelo circundante.
Los chicos crecían en barrios organizados por oficio. Tejedores cerca de tejedores, alfareros cerca de alfareros, pescadores cerca de los canales que les daban acceso a la extraordinaria abundancia del Tonlé Sap. La economía de mercado que describió Chow Da-Wan no era un rasgo periférico de la vida de Angkor, sino su pulso. Una circulación diaria de arroz, pescado, tela y cerámica que recorría la trama de canales y caminos de la ciudad y conectaba la periferia agrícola con el núcleo ceremonial. La gente común yemer rezaba en santuarios barriales que ya no existen. Resolvía disputas a través de instituciones locales cuyos registros no sobrevivieron y criaba hijos en un paisaje que era a la vez geografía sagrada y tierra de labranza. Que esa textura de vida no haya dejado casi huella física no es evidencia de que fuera simple. Es evidencia de cuán completamente desaparecen los materiales orgánicos y los mundos sociales construidos con ellos. El diplomático chino Chow Da-Wan visitó Angkor en 1296 y 1297 y dejó el relato de testigo ocular más detallado de la ciudad en su período de funcionamiento. Describió un lugar de considerable riqueza y complejidad, elaboradas procesiones reales, una economía de mercado activa, una sociedad jerárquicamente organizada y un entorno construido que claramente impresionó incluso a un visitante proveniente de las sofisticadas ciudades de la dinastía Yuan. Señaló la abundancia de pescado, la frecuencia del intercambio comercial, la organización de los barrios por oficio y profesión. Su relato, moldeado por su propia perspectiva cultural y los límites de su acceso, se alinea en términos generales con lo que la evidencia arqueológica respalda hoy. La pregunta de por qué esta civilización declinó, y si su declive fue tan rápido y completo como se creyó, ha sido revisada sustancialmente por la investigación reciente. La narrativa tradicional sostenía que Angkor fue saqueada por fuerzas tailandesas del reino de Ayutthaya en 1431, lo que condujo a su abandono acelerado. Ese evento ocurrió. Los ejércitos de Ayutthaya atacaron y entraron a la ciudad. Pero la interpretación de lo que siguió se ha vuelto considerablemente más matizada. La evidencia sugiere que la ciudad no fue simplemente abandonada de golpe. Distintas partes se despoblaron a distintos ritmos. La infraestructura hidráulica, que requería un mantenimiento colectivo continuo para funcionar, puede haber comenzado a deteriorarse antes de la derrota militar. Una serie de sequías e inundaciones severas, documentadas ahora a través de registros climáticos indirectos que incluyen anillos de árboles y núcleos de sedimentos de lagos de la región, azotó repetidamente la zona en los siglos XIV y XV, desestabilizando el sistema de gestión hídrica finamente calibrado del que dependía el superávit agrícola de la ciudad. Cuando un sistema hidráulico de esa complejidad falla, aunque sea parcialmente, las consecuencias se encadenan. Los campos se inundan en la estación equivocada o se secan cuando deberían estar irrigados. Las cosechas fracasan. La gente se va. La población del centro urbano, sin el respaldo de un superávit agrícola confiable, se dispersa. Las casas de madera se pudren. Las calles desaparecen. La selva avanza. Lo que resulta particularmente llamativo del trayecto de Angkor tras el abandono no es que la ciudad se haya reducido, sino que el propio pueblo yemer parece haber contribuido activamente al borramiento. La corte real se trasladó a la región de Phnom Penh a mediados del siglo XV. Los templos de piedra eran demasiado masivos y demasiado sagrados para demoler, pero ya no se mantenían como centros administrativos activos. A lo largo de los siglos siguientes, monjes locales continuaron habitando partes de Angkor Wat, evitando que al menos ese monumento fuera enteramente reclamado por la naturaleza. Pero el conocimiento de lo que lo rodeaba, la extensión real del tejido urbano, las redes hidráulicas, los barrios interconectados, fue desvaneciéndose gradualmente de la memoria registrada, sobreviviendo solo en el propio paisaje, esperando bajo tierra. Los relevamientos LIDAR no descubrieron Angkor. La revelaron. Hay una distinción que vale la pena sostener. El pueblo camboyano nunca ignoró que allí había existido algo inmenso. La memoria local,
La tradición oral y la presencia física inevitable de los templos garantizaron que la civilización nunca fuera verdaderamente olvidada por los descendientes de quienes la construyeron. Lo que la tecnología reveló fue la escala, la verdadera extensión espacial de lo que el imperio había logrado y, por lo tanto, la verdadera magnitud de lo que su declive representó. Esa revelación tuvo consecuencias que van más allá de la arqueología. Modificó la manera en que los historiadores entienden el urbanismo preindustrial. El supuesto de que las ciudades muy grandes, densas y funcionalmente complejas requerían construcciones en piedra o monumentalidad sedentaria para dejar rastros legibles fue derrumbado. Angkor demuestra que una civilización avanzada puede ocupar un territorio enorme, sostener una población masiva, desarrollar instituciones de ingeniería y burocracia sofisticadas y aún así desvanecerse tan completamente de la superficie que incluso arqueólogos expertos pasaron un siglo subestimando su escala. Y esa lección se extiende más allá del mundo antiguo. Las ciudades contemporáneas del sur global, vastas, de baja densidad, construidas en gran medida con materiales que no sobrevivirán 5 siglos de humedad tropical, pueden estar albergando complejidades de organización social, infraestructura y vida cultural que los observadores del futuro tendrían dificultades para leer a partir de la evidencia física. Las categorías que usamos para identificar y medir la civilización tienden a favorecer lo que perdura en piedra. Angkor es un recordatorio de que lo que perdura en piedra rara vez cuenta la historia completa. La selva no sepultó a Angkor por accidente. El bosque regresó porque la gente que lo había mantenido a raya ya no estaba. Se fue porque una civilización que dependía de una relación precisamente calibrada entre la organización humana y los sistemas naturales había llevado esa relación hasta el punto de quiebre. Los árboles crecieron de vuelta sobre calles que nadie quedó para caminar. Los montículos que alguna vez fueron casas se volvieron indistinguibles del terreno natural. Y durante 500 años, la pregunta de qué había existido realmente allí permaneció suspendida, sin respuesta, en el aire húmedo sobre el dosel. Ahora lo sabemos, y saber eso cambia algo en la manera en que pensamos el presente, sobre lo que permanece visible y sobre lo que quizás estamos pisando sin habernos detenido jamás a mirar hacia abajo.